sociedad, conocimiento, educación. Momento de reflexión con el Dr. Gilberto Herrera Ruiz. Continuamos con más aquí en Presencia Universitaria. Gracias por quedarse con nosotros en esta mañana de viernes. Y el día de hoy, como cada semana, recibimos al senador de la República, al doctor Gilberto Herrera Ruiz, con quien vamos a platicar de todo lo que está pasando al interior del partido con este proceso en donde pues, se busca elegir a quien será el coordinador de todo este proceso de transformación en México. Le damos la bienvenida al doctor Gilberto Herrera Ruiz. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días, igual, encantado de estar aquí siempre. Doctor, y bueno, platicábamos justo al inicio de este espacio y dábamos cuenta ahí de unas encuestas en donde pues, marcan las preferencias electorales en Querétaro, Corregidora y el Marqués. Si no me equivoco, eran los tres municipios. Y la tendencia, en el supuesto que estas encuestas se realicen con el rigor de la metodología que requiere una encuesta de esta naturaleza, pues la preferencia sigue siendo hacia Acción Nacional, es decir, Acción Nacional podría retener Corregidora, podría retener la capital, podría retener el Marqués. ¿Qué lectura hay usted como senador de la República por Morena y con un activismo político importante en los últimos años en torno a ello? Bueno, es claro que hay que tomar en cuenta que la elección del próximo año, del 24, no va a ser una elección local, va a haber una elección nacional y así como en el 18, incluso López Obrador gana el estado de Querétaro e influye totalmente en el voto hacia abajo. O sea, el electorado 2024, su primer figura y su primer momento de decisión, háblese partidaria, va a ser la elección del presidente de la República. Y eso va a impactar. De tal manera que estas encuestas ahorita locales, yo creo que son simplemente un jaloneo para poder posicionar a los candidatos que quieren, y inclusivamente, específicamente de este tipo de encuestadora, del PAN, a poderse posicionar para tener la candidatura, ¿sí? De tal manera que en ese sentido, a nivel nacional, Morena sigue encabezando, y dentro de Morena es la doctora Claudia Sheinbaum la que encabeza preferentemente, ¿sí? O sea, el 6 de septiembre ya es, el movimiento, pues, Morena elegirá a quien defenderá los trabajos de la Cuarta Transformación. Y todo indica que será la doctora. Y más que todo, y a nivel nacional, ¿por qué Morena? Pues el trabajo y los resultados que está teniendo el presidente López Obrador. Yo creo que eso es lo fundamental. ¿Qué es lo que estamos observando en estos 5 años? ¿Sí? Una disminución en la desigualdad social, que fue el gran punto que él puso en el 2018. O sea, había una gran diferencia entre los que más ganaban y los que menos tenían, ¿sí? Él simplemente habla que en 2017 eran 21 veces la diferencia entre el decil más alto, o sea, económico, y el decil más bajo. Y actualmente el INEGI lo acaba de sacar, que ya son 15 veces. O sea, imagínense disminuir de 21 a 15 veces. Y eso habla de una política no solo social, económica también, porque incluso el decil más alto tampoco significa que esté ganando menos, sobre todo de la pandemia para acá. Ha tenido también un incremento, pero los mayores incrementos se han dado en el decil más bajo, que es donde está la mayor cantidad también. Si lo ves, los primeros 5 deciles es donde está la mayor cantidad de la población, es donde el mayor avance económico ha surgido, aumentando el salario mínimo, los apoyos sociales enfocados en sentido en disminuir la pobreza, y eso ha generado también una mejora económica porque esos millones de mexicanos tienen poder de compra, que antes no lo tenían, ¿sí? Háblese, por ejemplo, de todos otros mayores que antes sobrevivían en el aspecto rural con lo poquito que podían sembrar y demás, o sea, no tienen un poder de compra de nada. Los precios sociales actualmente están generando un poder de compra y por lo tanto eso se multiplica en la tiendita de abarrotes, la miscelánea, la tiendita pequeña de la ciudad, de la esquina, etcétera, y en los nietos, los hijos y demás, que también ahí se traslada ese apoyo, y eso ha sido fundamental. Y bueno, ¿y por qué después
dentro del movimiento, la doctora Claudia es la que más representa o la que más se ha visto favorecida por las simpatías que se ha generado este gobierno, pues es porque no solamente así similar, sino incluso ha mejorado en muchas cuestiones los proyectos que se han hecho en la Ciudad de México, ¿sí? Hay que ver que mientras nacionalmente solamente las escuelas preparatorias tienen una beca universal, ¿sí? Y hay apoyos importantes en primaria, secundaria y preescolar. En la Ciudad de México todos los reciben, ¿eh? Todo niño que estudie. O sea, actualmente si ustedes tienen un hijo en secundaria, las becas Benito Juárez permiten un apoyo por familia. O sea, si tienes 3 hijos es solamente un apoyo. En la Ciudad de México son 3 apoyos, 650 pesos cada niño, de tal manera que es solo una política social importante. No debe haber ningún pretexto que por un problema económico un niño no continúe sus estudios. Y eso yo creo es lo fundamental en ese sentido. El programa de la escuela es nuestra, que se maneja a nivel nacional, nació en la Ciudad de México. Y todos esos avances que se tienen en transporte, seguridad, etcétera, es lo que pues la gente que simpatiza con los resultados del presidente López Obrador reflejan que es la que mejor puede continuar los trabajos, no nada más para mantenerlos, sino incluso, como pasa en la Ciudad de México, irlos mejorando en diferentes aspectos y en las capacidades mismas que se tienen. Ciudad de México, toda la gente con discapacidad es universal. En Querétaro no. En Querétaro solo el gobierno federal apoya, el gobierno estatal no apoya, y en el estado, la Ciudad de México, pone lo que el gobierno federal no puede poner, de tal manera que se hace universal en ese sentido. Y yo creo que esos son los avances que harán seguramente que ella el 6 de septiembre encabece los trabajos de la Cuarta Transformación, de la defensa, y posteriormente pues competir con el Frente en la elección de junio del próximo año. Y que bueno, qué bueno que se ha politizado el país, que hay más tiempo para discusión y hay más tiempo para poder definir en ese sentido. Y eso es un cambio de política que hizo el presidente y que tiene hasta el INE, como dicen los jóvenes, sacado de onda porque este proceso no está documentado, no existe y qué reglas le podemos poner. Pero yo creo que es necesario. En 90 días de elecciones normales anteriores, lo hemos vivido, grandes inversiones multimillonarias para una persona crearle una imagen y crearle algo ficticio, y se vuelve más un instrumento de estrella de televisión que una cuestión de política y de propuesta en ese sentido. Al hacerlo en esta distancia, obliga a los partidos a posicionar a diferentes actores, a que se expongan, incluso recorran el país, ¿sí? Porque muchos de ellos ni siquiera conocen el país, ¿sí? Recorran el país y puedan exponer y exponerse ante la vista de los ciudadanos, de tal manera que los ciudadanos tendrán el próximo año un voto más razonado, más objetivo y con mayor conocimiento. Y yo creo que eso es importante. Este país se ha basado en que cualquiera llega al poder basado en la ignorancia de la gente y el hartazgo de la gente, no quiere saber nada de política. Al haber politizado el país el señor presidente, ha permitido que la gente lo discuta. Ya te puedes encontrar cualquier persona y habla de las corcholatas o habla también del sector de oposición, y eso es importantísimo. Y a mí que me toca recorrer todo el estado, no hay comunidad en donde no se hable del tema. Entonces creo que va a ser algo enriquecedor y que sí, el INE tendrá que empezar a vislumbrar el poner reglas también para evitar abusos que se está dando en esta apertura política del país. Doctor, ¿qué viene en este proceso? ¿Cuánto falta todavía de recorridos? ¿Cuándo se dará el resultado? ¿Cómo se va a llegar a este resultado de quién será la coordinadora? En el caso de nosotros, el 27 de agosto se cierran las visitas o las asambleas informativas de todos los 6 candidatos. Se deja un espacio para hacer las encuestas y el 6 de septiembre se anuncia quién encabeza en ese sentido, y a partir del 7 pues ya es un tema más de partido, pues ya no de personas aspirando a coordinar y buscando la unión igualmente de todos los que participaron y de todo el partido y todo el movimiento en pos de una persona para que guíe lo que continuará posteriormente y que será lo definitorio. ¿Hay análisis por parte de Gilberto Herrera para lo que podría ser el proceso electoral, es decir, la posibilidad de que se convierta usted en candidato a algún puesto de elección popular? No, yo creo que esa es la parte importante en la política. Todo mundo lo que hace es buscar un puesto y lo que debe hacer es ponerse a trabajar.
y lo que el trabajo lo lleve en ese sentido. Yo creo que si el país nos dedicamos todo el mundo a ponernos a trabajar, el trabajo es lo que te debe llevar a alguna posición de responsabilidad, sea electoral o sea simplemente de designación, y es lo que debe de hacer en ese sentido, y es el llamado que hemos hecho en el partido a la gente. O sea, no estén pensando en puestos, ya lo dijo el presidente, quien busque un puesto que mejor se vaya al mercado, ¿eh? Entonces, más bien, pongámonos a trabajar y lo que el trabajo nos lleve. Así debe ser, yo creo, la trayectoria en la política de este país. Ahora, doctor, también les preguntábamos qué sucede en Querétaro con Morena. Hay un plan rumbo al 2024. ¿Considera usted que se está esperando a ver qué sucede con todo este tema de los coordinadores de la promoción de la Cuarta Transformación para tomar una decisión en Querétaro? ¿Hay una visión en Querétaro qué se va a hacer para lograr mejorar los resultados anteriores? Mira, sí la hay, lógicamente. Lo importante es fortalecer el movimiento, no las personas. Si tú te fijas, nos estamos dejando llevar en la política local por personajes, ¿sí? Y lo ves desde el panadero, ¿sí? Lo ves en diferentes personas, hasta los que le quitan la H, ¿no? Su apellido no lleva la H en ese sentido. Y ya no es el partido, sino es la persona. Lo que estamos haciendo nosotros es fortalecer el movimiento, fortalecer el partido. ¿Sí? No hablar de personas, hablar realmente de un proyecto de nación, de un proyecto de partido, lo que estoy diciendo. O sea, ¿cuál es la diferencia? Tú lo estás viendo en la derecha, es de que los programas sociales no se den, o sea, que la gente trabaje, ¿sí? No a los flojos no se debe dar, versus un país más equitativo, en donde tenemos que acortar distancias y piso parejo, de tal manera que un niño, no importa dónde nazca, pueda tener las mismas aspiraciones y resultados que el que nace en la mejor cuna o con el mejor apellido en el estado de Querétaro. Entonces, eso es lo que hay que hacer, trabajar. No necesitamos un presidente de partido o personajes que empiecen en la forma individual a posicionarse como si ellos fueran el partido, fueran los personajes. Necesitamos fortalecer un movimiento y es lo que se está haciendo, visitando barrios, visitando colonias, visitando comunidades y platicando en ese sentido, ¿sí? Hay resultados ya de un movimiento y hay que expresarlos. Y también ver la crítica a lo que ha faltado hacer y la crítica a lo que tal vez no se ha hecho bien y discutirlo con la gente, ¿sí? De tal manera que en el 24 no esperemos que el movimiento sea lo mismo. No, tiene que seguir, y lo dijo el señor presidente, que continúen los cambios, ¿sí? El país necesita cambiar más y en ese sentido, ¿qué son los cambios que se necesitan hacer? ¿Cómo podemos seguir reduciendo esa brecha de un país más igualitario? ¿Sí? O sea, son 15 veces, pero 15 veces de 21 es un logro, pero sigue siendo vergonzoso para un país con la riqueza que tenemos, esas diferencias entre los más ricos del mundo y los más pobres también, millones de los más pobres del mundo. Tenemos que ir reduciendo ese diferencial. Y entonces, ¿qué significa? ¿Hasta dónde debemos llevar el salario mínimo? ¿Sí? ¿Hasta dónde debemos llevar los programas sociales? ¿Hasta dónde debe ser el apoyo? ¿Es suficiente lo que se va a dar el próximo año? 3,000 pesos mensuales a sus mayores. ¿Debe ser más? Salario mínimo. El mejor año del salario mínimo fue en el 79, eran 12,000 pesos mensuales y eso nos permitió a nuestros papás darnos lo que ahorita nosotros disfrutamos de educación y demás. Así hemos sido una familia numerosa. Pero ahorita el salario mínimo está en 6,000. Entonces todavía nos falta mucho por hacer. ¿Qué es lo que hay que hacer para poder recuperar el nivel de vida que este país tuvo en el 79? Ya no digamos incluso mejorarlo. Entonces, esas son las discusiones que estamos teniendo. No hablar de personas, no hablar de personajes, no hacer de la política un Televisa, un TV Azteca, es algo artístico, que es lo que ha sido el gran tema, el gran, yo creo, problema que tiene este país. Doctor, pues muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana. Vamos con la información ya a detalle en este espacio, Presencia Universitaria.